porque hablamos con Omar Neira, experto en salud pública, quien ya está aquí, que hay dos extremos, ¿no?, que abruman las campañas de vacunación. Buenos días. Mari, buenos días. ¿Qué te parece? ¿Tosferina, sarampión y fiebre amarilla es para alarmarse? Sí, para alarmarse porque tenemos un contexto muy distinto al 2019, donde teníamos digamos, población altamente inmunizada. Perú lideraba en la región la población infantil con el esquema completo de vacunas. O sea, lo hacíamos muy bien. ¿Que cubre? Que cubre cerca de 28 enfermedades. Son 18 vacunas del esquema y cubren 28 enfermedades casi erradicadas. Como antes de la pandemia nos iba muy bien. Nos iba muy bien. El Ministerio de Salud siempre ha trabajado esto adecuadamente. La pandemia, como todos hemos vivido, nos ha cambiado muchos esquemas y muchas de las políticas sanitarias nacionales y en algunos casos mundiales nos han llevado a que en este momento hay un porcentaje muy alto de la población que no confía en políticas cuando hay enfermedad. La sarampión ya estaba erradicada. Y ahora ya hay un caso que llegó acá. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Porque no hay la comunicación adecuada para que la gente sepa que debe ir a hacer las vacunas, que no sepan que son gratuitas muchas de ellas? ¿O porque también hay mucha gente que hace este tema de la campaña con contra que está diciendo también René, ¿no?, que dice que no se deben vacunar? Es la suma de todo esto que tú comentas, porque hay un grupo grande previo a pandemia que decía que las vacunas tenían efectos diversos, complejos y todo eso, y hay un porcentaje, pero hablamos de un 5% de la población que tenía desconfianza. Hoy podría llegar a 30%. Wow, ¿qué tal? Perdón, 30% desconfía. Desconfía. ¿Por qué? Porque hay mucho de lo que tú dices, ¿no? Entonces, el propio Estado, en este caso en Perú, promovió esa desconfianza, porque en políticas públicas, cuando son masivas a este nivel, lo que tú puedas transmitir se traduce en un término muy complejo, no como lo que quieres. Tú obligaste a vacunar acá bajo el concepto de que la vacuna en COVID prevenía contagio, porque la gran campaña, recuerda, fue una Navidad: si no te vacunas no puedes visitar. La gente se vacunó y se contagió y dijo, pero la vacuna no, me han dicho que previene. Ya. Ese insight para las personas en el tiempo ha dicho, las vacunas no sirven. O sea, y eso es falso. O sea, el efecto de la vacuna contra el COVID, que la gente creía que ya te convertías en inmune al COVID, que no te ibas a enfermar, arrasó, o sea, con, digamos, la percepción respecto a otras vacunas. Es que así funciona la percepción en la población, de que si me vacuno y me contagio, la vacuna no es útil, y eso es un error, pero es el propio Estado que promovió eso. Y lo que hay que informar adecuadamente es que sí, las vacunas hoy nos permiten llegar en muchos casos hasta 80 años como expectativas de vida mundial. Sí, el primer mundo está cerca de 80, nosotros 70 y tantos. Y entre otras cosas porque hemos erradicado muchos virus. ¿Sí? Sarampión ya estaba afuera, hoy está regresando, pero tenemos... El esquema de las vacunas, ¿no es cierto? Que todo Correcto. Arranca, si es que regresamos a la imagen anterior... A los meses. A los meses. No, el día que nace, al recién nacido, ya recibe las primeras vacunas, y esto va hasta los 4 o 5 años, y este esquema funciona muy bien. Son vacunas seguras, eficaces, que se perdieron. Todas son gratuitas en el esquema público y privado. Ojo, los sistemas privados también tienen que aplicar estas vacunas en forma gratuita, porque así se considera. Los seguros privados tienen que coberturar, y a veces ahí hay una percepción de que porque es privado lo tengo que pagar. No es así. Y este concepto, ¿qué sucedió? En los 4 años de pandemia, del 20 al 24, también dejamos de vacunar. Vamos a analizar. Es que me pasó eso, porque en la época de pandemia yo decía, ¿qué hago ahora si es que ahora no puedo salir? ¿Y qué tengo que hacer luego de todas las vacunas en conjunto cada tiempo? ¿Tenía tu hijo en pandemia? Había nacido, tenía 1 año. Nació, ya. Justo ahí. Ese grupo, perdóname René, que te corte, pero el caso de Mari es muy gráfico, con miles de niños en nuestro país. No se pudieron vacunar y después dijeron, ya tengo 2. No. Necesitamos recuperar las vacunas. Tienen que ir, hay que hablar con los pediatras, los centros de atención, pero hay que recuperar el esquema aunque no lo tuvieron. No importa que tengan ahora 4. No importa. ¿Qué te parece si repasamos los esquemas de vacunación? ¿Es este gráfico producción o el anterior con el que vamos a detallar los esquemas de vacunación? Es igual. Funciona, el otro más claro, pero a ver, el recién nacido, el recién nacido, hepatitis B, tuberculosis,
la BCG, ya esas las recibe en el hospital, en la clínica, cuando nace. A los 2 meses, que es el segundo control de los niños, recibe ya muchas más muchas más vacunas, 4 meses, 6 meses, en todos los controles. En los primeros 12 meses los niños tienen un control de niño sano mensual. Y es ahí donde el pediatra indica y reciben todas estas vacunas. Ojo, es una inyección para todo, o sea, digamos, ahí a los 2 meses dice... A los 2 meses recibe 3 vacunas. ¿Es una sola ampolla? A ver, algunas son 3, algunas son triples, son pentavalentes, dependiendo del esquema puede recibir... Por ejemplo, polio es gotita, ¿no? O sea, algunas no necesariamente, pero en general, por ejemplo, ahí hay, el 2 meses son 3, en las 4 son 3, ahí te lo han diferenciado en colores para que puedas entender el número de aplicaciones que podría recibir o por ampolla o por gotas. Los primeros 6 meses los niños no se quejan, a veces los papás dicen, pero pobre, mi niño, no voy a curar. No, el efecto benéfico de las vacunas en el primer año de vida es impresionante, es clave. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que alguien no cumple el mes, ya cuando nace te ponen las vacunas? Lo dejaste. Pero ¿cuáles son las más graves? ¿Se puede hablar de cuáles son las más graves vacunas que no te puedes perder por nada? En general todas. Todas. Porque finalmente te hacen vulnerable si no tienes inmunidad. Claro. Y ocurre lo que está haciendo, porque hasta los primeros 5 años los niños son muy vulnerables a cualquier contagio. Y por eso es fundamental todas. O sea, es difícil, o sea, yo no haría bien en decirte, esta no. Cojas, claro, obvio. Póntelas. Y la influenza, digo que está a partir de los 6 meses, ¿no? Sí. La influenza. Hay una influencia pediátrica, no es la de adultos, hay una diferencia ahí. Claro. Y hoy estamos entrando a junio y deberíamos estar en una campaña impresionante desde abril, porque ahí la cepa cambia. Ajá. Y influenza, los menores de 5 y los mayores de 65 deberían haber estado en abril. No hay campañas. No sé si han visto, yo no lo he visto. No, hay que hacer un llamado a atención ahí al Ministerio de Salud. Y ahí hay que recuperar esta confianza importante. COVID fue un episodio dramático en nuestro país. Para ambos lados, no tuvimos vacunas cuando necesitábamos, cuando llegaron en exceso y se sobrevacunó a la población, y hay que decirlo también, 8 o 9 dosis sin sustentos científicos, nos pasamos al otro lado, basados en que había stock. Claro. Y tú no puedes una campaña de salud pública basada en el stock. Y eso nos pasó. Y la gente dice, no confío en esta política. Por error ahí de la política pública. Es un error. Pero también hay campañas, ¿no? O sea, también hay el credo, la religión también. Sí, en ciencia no funcionan los dogmas, lo hemos dicho permanentemente, y acá hay que basarnos en datos. La evidencia científica muestra que todas estas vacunas, acá no está el esquema, no está la de COVID, todas esas no son de otra tecnología, son muy seguras, son eficaces, y los que no, así como en el caso de tu bebé, si no recibió en su momento, tienen que ir a recibir. Tienes que ponerse, claro. Y eso es lo que hay que instar a la población, que las familias puedan ir a su centro de atención primaria y estén. Lastimosamente algo falla en la logística en este momento. Omar, y con el tema de la influenza, porque ahora estamos con el cambio de clima, entonces ya es momento como de todas maneras ya ponernos la vacuna. Estamos tarde. Ya estamos tarde. Sí, claro, porque ya está, es correcto. O sea, en estas semanas deberíamos hacer una campaña agresiva para influenza y en adultos mayores neumococo para aquellos que no han recibido. Y esto es gratuito, o sea, está en cualquier posta, centro médico de primer nivel del Estado, es Salud MINSA, coberturan 99% de la población. Uno debería ir hoy y decir, quiero recibir, porque es la única manera de prevenir enfermedad grave. Ojo, no contagio. En caso de influenza, te vas a contagiar, porque es un virus altamente contagioso. Pero no te mueres. El detalle es, para eso sirve la vacuna en los respiratorios. Y en COVID era eso, para proteger a los vulnerables. Razón por la cual antes de ayer la FDA retiró la vacuna de COVID para toda la población y la ha dejado solo para los mayores de 65. ¿Qué tal dato? ¿Por qué? Porque quieren evaluar los datos de esa tecnología y ver qué tanto es en el análisis de riesgo-beneficio. Los nórdicos las quitaron el 22. Entonces, el 2022, porque decían los datos para la población en general menor a 40 no es necesario en ese momento, ya recibieron su dosis inicial
o el contagio. Todos nos contagiamos 8 o 10 veces. Unidad de rebaño, digamos, ver eso, ¿no? Y eso hemos logrado con COVID, ¿no? Claro. Omar, muchísimas gracias por estos datos y por fomentar la vacunación que implica la erradicación de las enfermedades, y si no te vacunas reaparecen, y eso es lo que preocupa. Muchas gracias. Perdóname, solo lo que dijo María es importante, que en las familias, cuando hay niños, la cartilla debe estar siempre con el DNI de los niños, permanentemente los 5 primeros años, está pendiente, porque se nos pasa, se nos pasa, le falta esta, nada, vamos y te van a poner, y eso nos permite tener niños sanos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas Omar. gracias. Encantado. Gracias. 8:20 tenemos más.